y ayudarles en esta hora a seguir en su relación, en sus hogares, de palabra, de lectura, de oración. En esta hora yo les voy a pedir que me acompañen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Si lo tienen, por favor, los que me acompañan en esta hora. Y para ti que estás en casita, yo te quiero hablar acerca del poder del reconocimiento en esta mañana. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, del verso 36 en adelante, dice: los soldados también se burlaban de él, le ofrecieron vinagre para que lo bebiera y le dijeron: si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús, dice, estaba un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús le insultaba y le decía: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro le reprendió y le dijo: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar, o en otra palabra dice: véngase tu reino. Dice: te aseguro, le respondió Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la traducción al lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios, o nos plasma en esta situación o en esta porción de la palabra, que se encontraban tres personas en la misma situación, pero no en la misma condición. De tal forma que no hay mejor momento, no hay mejor tiempo para poder aplicar esta palabra que el día de hoy. Por el hecho de que hoy estamos viviendo, toda la humanidad, toda la raza humana, todo el mundo, estamos en una misma situación, pero no todos en una misma condición. Y hoy yo quiero recalcar que en realidad no es la situación lo que importa o trasciende o es relevante, sino que es la condición en la que pasamos o estamos en esta situación. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba en el centro, y a sus lados estaban dos hombres, dice, dos malhechores, dos pecadores, dos delincuentes. Y dice que estaban ahí en condición de pecadores. Habían sido condenados a la muerte de cruz por causa de los actos que ellos habían cometido. Pero en esa situación de estas tres personas, los malhechores que estaban a un lado de Jesús, ellos merecían estar ahí. Ellos habían provocado el estar en esa situación, en esa condición. Ellos habían firmado su sentencia de muerte por causa de las consecuencias del estilo de vida que ellos llevaban, por las consecuencias de las elecciones, decisiones que ellos habían tomado. Pero había una tercera persona ahí llamada Jesús. Jesús no había pecado, dice la palabra, no hubo pecado en él. Dice que mientras él estuvo en este mundo, fue tentado en todo, pero no se halló pecado ni falta en él. Él estaba en esa cruz, en la situación que, igual que estos pecadores, él estaba ahí como una persona maldita, porque escrito está, dice la palabra: maldito aquel que es clavado en un madero. Esta era una sentencia que el Imperio Romano infringía o con la que penalizaba a todo aquel que había faltado a las normas, que había delinquido, que había pasado y robado el derecho de las demás personas. Entonces dice que Jesús estaba ahí de tal manera que al estar él en medio de estos dos ladrones, estaba padeciendo juntamente con ellos sin causa justa alguna.
delante de los ojos de los hombres. Pero dice la palabra de Dios que Jesús no estimó el ser Dios como a algo a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, siendo obediente. Y cuando dice que se negó, ¿verdad? Hay una traducción o hay una alusión al hecho de cuando un rey con vestiduras reales, con aquello que le reviste, aquello que le distingue, dice que habla acerca de la acción de despojarse violentamente de las vestiduras que le otorgan a él, ¿no?, la majestad y la realeza. Pues fue asertivamente al momento en que describe esto la palabra, en que Jesús se despojó, se quitó sus vestiduras reales y dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose un siervo y llegando hasta la muerte y muerte de cruz por amor a los que sí debíamos cuentas, por amor a los detractores de la verdad, por amor a usted y por amor a mí. Él murió teniéndonos en su corazón y en su mente mucho antes de que usted y yo naciésemos. Dice entonces la palabra que estaban 3 personas en condición de malditos, en condición de pecado. Estaban sufriendo porque cuando tú o uno, quien sea, se pone a indagar acerca de la crucifixión, gráficamente podemos entender la aflicción que sobrevenía en el cuerpo del ser humano. Pero dice que Jesús no solo estaba afligido en su cuerpo, sino que había aflicción en su corazón, en su espíritu. Jesús en las 3 áreas de su ser estaba siendo crucificado, estaba siendo inmolado, estaba siendo entregado por ti y por mí. Dice que estas 3 personas estaban en la misma situación, pero no en la misma condición. Hoy estamos viviendo una pandemia mundialmente. Hay muchas personas enfermas, infectadas. Hay otras personas que no están enfermas ni infectadas, pero el temor, el pánico se ha apoderado de sus corazones, de sus mentes. Y podemos estar todos en la misma situación, pero aquí lo que importa es la condición en la que tú te vas a encontrar el día de hoy y en la que te vas a encontrar el día de mañana y en la posteridad cuando se detenga esto. Porque confiamos, tal cual como dice la palabra, que todo lo que pasa en este mundo es pasajero. Todo pasa. Y si tienes a alguien ahí a tu lado, tu hijo, tu nieto, tu yerno, tu nuera, tu hija, dile: todo pasa. Todo pasa. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra. Pero hoy yo tengo que entender qué voy a hacer con este tiempo. ¿Qué es lo que yo necesito hacer con este tiempo? Bueno, nos toca como hijos de Dios asumir la postura correcta. Nos toca estar en la condición adecuada y óptima. Y si tú no eres hijo de Dios y no le has conocido y la vida de Dios no ha eclosionado en tu interior, pues es un muy buen tiempo, muy buen momento para que tú puedas darle una oportunidad a Dios, para que puedas venir delante de Él. Y dice que su Espíritu Santo nos consuela, nos anima, nos alienta cada día de nuestros días. Entonces Jesús y estos 2 malhechores estaban en la cruz. Estaban en la misma situación, pero no en la misma condición. Y hoy yo quiero animarte no solo a poder reconocer, sino a entender que cuando nosotros iniciamos una vida con Dios, no significa ausencia de dolor, no significa ausencia de enfermedad, no significa ausencia de alguna necesidad básico primaria. No significa que de repente ya nos introduce el Señor en una burbuja y nada puede tocarnos. Escúcheme bien, sobre la faz de la tierra no hay ninguna persona intocable. Todo lo que sobrevenga en esta tierra es a nivel humano. Si usted y yo somos humanos, entonces habremos de pasar por el valle de sombra de muerte.
Habremos de pasar por las aguas, habremos de pasar por el fuego, pero la Biblia dice que no es por donde pasas, sino la condición en la que tú te encuentras y quién está contigo, quién va contigo y quién te lleva consigo. El sufrimiento, y esto es, yo he escuchado a través de las redes sociales o también así de forma presencial, predicadores, pastores, yo les bendigo porque no se han callado, porque han hablado y siguen el mensaje, ya sea por vanagloria, por discordia o con un corazón sincero. Cristo es predicado en este tiempo y no se ha detenido la voz de Dios a través de este tiempo y de las naciones. Pero hoy por hoy se lleva mucho a cabo la cuestión de poder decir: no, es que lo mejor está por venir, no, es que tú eres vencedor, no, es que mira, princesa de Dios o príncipe de Dios, y se nos dice, ¿no? que pues que la pobreza es pecado, se nos dice que de alguna forma si pasamos alguna circunstancia adversa, pues entonces debemos de plantearnos, ¿no?, nuestra relación con Dios. Pero yo quiero decirle esto: Jesús estaba en condición de pecador en esa cruz. Jesús no estaba en el mejor de sus momentos, hablando emocional, espiritual, mental y físicamente. Pero Él era el Hijo de Dios. Él seguía siendo el Hijo de Dios. Él seguía siendo el Cordero de Dios. Entonces no importa la situación o condición en la que tú y yo nos encontremos, lo que importa es el Padre que tenemos, el origen de donde procedemos y la identidad que nosotros portamos como hijos de Dios. El sufrimiento fue la marca que Jesús llevó en la cruz del Calvario para ayudarnos con nuestro sufrimiento y aflicción. Molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas tú y yo hemos sido curados, dice su palabra. Entonces eran 3 personas sufriendo. Repite conmigo: sufriendo. Y hoy estamos sufriendo. De una u otra forma el mundo, el ser humano está sufriendo. Pero ¿quién dijo que el sufrimiento era malo? ¿Quién dijo que las crisis son malas? Los mejores líderes a través de la historia se han levantado en medio de las crisis. El sufrimiento, y el peor sufrimiento en lo personal en mi vida, ha hecho de mí una mejor persona. Ha sacado lo precioso de entre lo vil. ¿Quién dijo que el sufrimiento era el final de un ser humano? ¿Quién dijo que en Dios el sufrimiento no trae un fruto de justicia? Jesús se corona entre los sufrientes, porque no he conocido a nadie que haya sido inmolado como Él y que haya sufrido como Él. Incluso cuenta la historia de los padres de la fe, que Pedro, cuando llegó al final de su tiempo, dice que fue condenado también a la crucifixión, a morir. Y dice que cuando lo iban a crucificar, a sus verdugos les pidió un favor y les dijo: solo les pido que no me crucifiquen como lo hicieron con mi maestro. No me crucifiquen como lo hicieron con Jesús, porque no soy digno de morir como Él murió. Pónganme cabeza abajo. Se sintió indigno el apóstol Pedro de morir como Jesús murió. ¿Quién dijo que el sufrimiento y la aflicción trae indignidad en el corazón del ser humano? Al contrario, saca lo mejor de nosotros, y como hijos de Dios debe de sacar lo mejor de nosotros: fruto agradable delante de Dios, empatía, amor, tolerancia, todo aquello que en tiempos de bonanza pasamos por alto, en los tiempos de crisis tienen la habilidad en el propósito de Dios. Y si tú eres un hijo e hija de Dios, tienen la habilidad de sacar lo mejor de tu vida. Entonces el sufrimiento tiene 2 vertientes, tiene 2 ramas, tiene 2 caminos. Y la primer vertiente que yo encuentro en el sufrimiento del ser humano, y que es
la que todos los hijos de Dios debemos de transitar, porque no estamos exentos de sufrir, no estamos exentos de las pruebas, de las luchas, dificultades, tentaciones, de desanimarnos, de desmoralizarnos, por decirlo así. No estamos exentos porque somos humanos. Mira que está a tu lado y si puedes ahí, no, pellízcale y dile: eres humano, date cuenta, ocupamos a un Dios sobrenatural. Entonces, la primera vertiente legítima es cuando sufrimos por hacer lo correcto, por estar en el lugar correcto, por estar con la persona correcta, por estar en el propósito perfecto de Dios. Cuando sufrimos por hacer lo correcto, cuando somos probados, cuando sufrimos y batallamos sin haberlo provocado. Un hijo de Dios disfrutará del fruto de su aflicción cuando aquello que le ha sobrevenido no sea por causa de su indolencia, no sea por causa de su pecado, no sea por causa de no ser diligente en buscar de Dios. Cuando aquello que sobreviene al hijo, a la hija de Dios o a la iglesia de Cristo, y que no sea la repercusión de nuestros actos, de nuestra carnalidad, de nuestra inmoralidad, de nuestra ignorancia, entonces podemos estar seguros que teniendo a Dios correcto, que estando en el plan correcto de Dios y que habiendo hecho lo que corresponde, porque mire, hacer lo bueno es difícil. La Biblia dice que el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal. Es parte de la naturaleza del ser humano hacer el mal. Y nadie le enseña al niño pequeño a hacer el mal, solito ve, mira, copia y lo aplica. Pero no, a los padres nos cuesta enseñar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos para que hagan el bien, para que piensen correctamente, para que actúen y para que ellos puedan crecer en los valores correctos que les estamos nosotros inculcando o vitales para su desarrollo más adelante. El corazón del ser humano por naturaleza siempre se inclinará a hacer el mal. Entonces tenemos que aprender a hacer el bien. Dice que Jesús se humilló, se obligó, se dominó a sí mismo. Y entonces el ser humano, cuando se somete a sí mismo, cuando logra gobernarse a través del dominio propio dado por el Espíritu Santo en tu caminar con Dios, difícilmente comerás, pasarás, vivirás los traguitos amargos que muchos se toman por causa de las malas decisiones y el estilo de vida apartado de Dios que llevan. El sufrimiento tiene dos vertientes y la primera es la vía legal. Es la forma correcta o legítima de sufrir. Y la forma legítima es eso: procurar hacer el bien, procurar no desmayar, procurar ser guiados por Dios, procurar buscar consejo de hombres y mujeres con temor de Dios, en la palabra de Dios, buscar la forma de cómo nosotros podamos caminar y aprender a hacer el bien. El salmista David dice en uno de sus salmos: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Necesitamos aprender. Y usted me dirá: hermana, ¿qué voy a hacer recluido en mi casa? Aprenda. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a pensar correctamente. Tenemos que aprender a manejar nuestros sentimientos y emociones de la forma más saludable. Como hijos de Dios, nosotros estamos en un punto en el que tenemos que posicionarnos en un lugar de justicia. Justicia es darle a alguien, dice la palabra, lo que se merece. Y entonces, cuando nosotros estamos en una situación que no hemos provocado, estamos en la misma situación que el bueno, que el malo, estamos en la misma situación como todos los seres sobre la faz de la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted podría decir: hermana, ¿qué puedo, qué debo de hacer? Lo primero que yo te animo a hacer es asumir una postura ante la prueba o el sufrimiento de forma correcta.
esto me ha tocado vivir, soy un hijo o hija de Dios, y entonces decido que creer en Dios, creerle a Dios, acercarme a su palabra, acercarme a Él en oración. La postura correcta ante la necesidad. Mira, hay muchas personas que reaccionan a las dificultades y lo primero que hacen es, disculpen la expresión coloquial, ¿no?, tirar golpes como gatito boca arriba cuando se está ahogando, le echan agua. Y buscan sus recursos y buscan sus medios para poder solucionar o sobrellevar la situación que están viviendo. Pero ciertamente los recursos de los hombres o de nosotros los seres humanos están limitados. Necesitamos tomar los recursos que Dios nos ha dado, y esa es su palabra. Esa es la oración. Eso es el buscarle con un corazón sincero. Eso es reconocer nuestra condición y redireccionar nuestro caminar y corregir aquello que nos desvía y que nos lleva por la otra vertiente, que es ilegítima, del sufrimiento. Entonces nosotros debemos de asumir la postura correcta como hijos de Dios. ¿Como quién? Como Jesús. Aquí estoy, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra de Dios que Jesús, estando en el huerto, Él estaba orando, y dice que llegó un momento en que la angustia se apoderó de Él. Y si Jesús oró, necesitaba comunicarse con su Padre, con Timás, tú y yo. Con mayor razón tú y yo ocupamos en estos tiempos comunicarnos con el Señor a través de la oración. Entonces dice que Jesús estaba angustiado, afligido hasta la muerte, y dice que empezaron a correr de su frente gotas de sudor como de sangre. Y dice que llegó un momento que era tanta la angustia en su alma que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando Jesús profirió estas palabras, estaba diciendo: si me puedes librar de este momento de angustia y de lo que ha de venir, por favor, líbrame. Pero si no, porque Él estaba apelando a la soberanía del Padre. Entonces nosotros apelamos a la soberanía del Padre cuando oramos, porque Dios no te dará lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, lo que Él considere pertinente. Y dice que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús murió física y literalmente en la cruz del Calvario, pero en ese momento Jesús había muerto a sí mismo y llegó humillado y obediente a ser crucificado en un madero por ti y por mí, habiendo antes entregado y rendido su voluntad al Padre. Jesús asumió la postura correcta ante el sufrimiento que le esperaba y dijo: Señor, si es posible, líbrame, pero aún así no me libraras. Soy tu hijo y tú eres mi Padre. Y entonces dice que Él llegó y fue obediente y pudo completar la obra de salvación para ti, para mí y para todo el mundo que está ahorita necesitado de una esperanza. Entonces debemos de asumir la postura que asumió Jesús en la cruz del Calvario como hijos de Dios de la forma correcta. Eso es lo que nos ha tocado vivir, nos está tocando vivir. Y entonces yo me voy a resguardar bajo las alas del Dios Todopoderoso. Como la gallina me va a cubrir, confiaré, creeré, oraré, alabaré y esperaré la salvación de Dios. Dice entonces, la otra vertiente es la vertiente ilegítima. Y la vertiente ilegítima es cuando sufrimos y batallamos por la responsabilidad de nuestros actos, elecciones, decisiones y pecados. Cuando estamos nosotros en la vertiente ilegítima, del lado ilegítimo, en el sufrimiento ilegítimo, Jesús estaba legítimamente sufriendo, ¿va? Porque Él no era pecador, porque Él no era un maldito, porque Él no actuó como las dos personas que estaban a un lado de Él. Pero estas dos personas estaban en la postura del sufrimiento ilegítimo, porque estaban ahí pagando las consecuencias. Ellos merecían estar ahí, era responsabilidad de ellos estar ahí. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos en el lugar ilegítimo del sufrimiento, en la postura ilegítima del sufrimiento, nosotros o el ser humano asume dos posturas.
Y la primera que el ser humano asume es la negación. La negación. Cuando el Señor llama a cuentas a Adán, cuando él y Eva pecaron: Adán, ¿por qué te escondiste? Pues es que tuve miedo. Pero ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo que comerás? Pues la mujer. Proyectando culpas, evadiendo y negando, escondiéndose. Y entonces dice la palabra de Dios que uno de estas personas, uno de estos ladrones o malhechores, dice en la versión Reina Valera, que le injuriaba. Acá, en la que leímos en la traducción del lenguaje actual, dice que, ¿verdad?, le decía, le señalaba, o le condenaba, o le ofendía. Y entonces dice que le injuriaba. Y la injuria es ofensa o agravio inferido hacia una persona. En derecho penal es un delito contra el honor o la buena fama. La injuria lesiona la dignidad y el buen nombre de la persona. ¿Qué hizo este malhechor? ¡Ey, tú, Jesús, Dios, eres el culpable de lo que estoy viviendo y de la situación en la que me encuentro! Hoy yo escucho a través de las redes sociales a muchas personas hablando mal acerca de Dios, cuestionando el poderío de Dios, la soberanía de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde estuvo Dios? ¿Y dónde es que Dios no ha incursionado en mi problema y mi necesidad? Este hombre estaba injuriándole, diciéndole: pues no que eres el Hijo de Dios, pues no que eres Dios. Y al injuriarle estaba socavando la dignidad de Jesús. Tenemos un Dios digno, un Dios que no ha pecado, un Jesús no ha fallado ni fallará. Nuestro Dios no tiene rivales ni ha nunca experimentado una derrota. No tiene comparación. Y entonces dice que este hombre le injuriaba y le negaba. Y vemos el lado del sufrimiento. Hay personas que cuestionan a Dios y que proyectan culpas en Dios, y se molestan y se enojan con Dios. Pero llegado el momento de la verdad, de nada sirve asumir esa postura de negación. Porque en otras palabras, al injuriar a Jesús, al tratar de lesionar la dignidad y el buen nombre de nuestro Salvador, en nada le restaba a él la condición en la que estaba. Al contrario, le aumentaba. Con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa para ser salvado, rescatado, liberado. Este hombre con su corazón se estaba condenando, y con su boca estaba también dando el juicio. ¿Dónde es que él iba a terminar? Entonces, quien evade, quien niega, se lastima y se lacera a sí mismo. Hoy yo te digo, si de alguna forma has responsabilizado a Dios, si de alguna manera estás enemistado con Dios, yo te animo a que hagas las paces, a que te detengas un poquito en tu caminar, en tu pensar, en tu vivir, y que hagas una retrospectiva y que de verdad tú puedas llegar a una conclusión. Y si tú dejas que Dios obre a través de esta palabra, a través si tú en tu lectura, te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón, o puede hablar a tu corazón y aclararte todo aquello que hay en tu mente. Este hombre le injuriaba, le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Vemos gente merecedora a través del mundo, queriendo que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les ayude, que somos intocables. Y yo declaro la palabra: sí, pero ¿cómo vives? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Dice que Él guardará a los justos. Dice que Él escucha a los justos. Dice que Él ama a sus hijos. Dice que Él se acerca al que con un corazón humillado y contrito le busca. Y entonces, ¿cuál es tu condición para poder decir: Dios, no me ayudas? Dios, tú eres el responsable. O Dios, ¿dónde estás? O la religión no sirve. O Dios no es real. ¿Dónde está tu argumento? De nada sirve, porque Dios es real. En esa misma vertiente ilegítima está otra postura, la segunda postura que asume el ser humano, y es la evasión de la realidad. No asume la responsabilidad y las consecuencias merecidas. Proyectamos culpas,
nos llenamos de indignación justificando nuestros actos o nuestra vida. Es que yo soy bueno. ¿Por qué me pasa a mí tantas cosas? Yo soy bueno. No, yo no necesito una iglesia, 4 paredes, yo aquí en mi casa y con fulano, con sultano, pero no, yo soy bueno. Que vaya el otro que está peor que yo, que lea la Biblia el otro que está peor que yo. Gracias a Dios estoy muy bien. Y viene, ¿verdad?, la evasiva del ser humano, decir yo, autojustificarse, buscar la forma de cómo evadir. Pero no es así. Si el sufrimiento es palpable y tangible en tu vida, el fracaso ha tocado tu puerta y tu vida ha sido marcada a través de un ciclo repetitivo de derrota, de desánimo, de pérdida, entonces detente y mira a la cruz y considera bien que hoy hay escapatoria para cualquier circunstancia que tú estés pasando. Hay respuesta para cada duda que tú puedas tener. Y entonces esta segunda postura de las personas que sufren ilegítimamente, evaden la realidad, proyectan culpas o se autojustifican, de tal manera que esto impide, las dos posturas impiden que el poder de Jesús sea efectivo en la vida del individuo, en la problemática que presenta y en el destino eterno que está marcado para él o para ella. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Simple y sencillamente hay algo que se llama aceptación y reconocimiento. Esta es la situación que estoy viviendo. Este es el conflicto que se está presentando. Entonces yo tengo que aceptar y que reconocer. Cuando tú lo haces delante de Dios con un corazón sincero, entonces tú desarrollas y tienes una percepción clara de lo bueno y lo malo. Aceptas tu responsabilidad y las consecuencias por cada una de nuestras vidas. Dios no es responsable. Y si tienes a alguien ahí que está a tu lado, y los que están aquí conmigo, dile: Dios no es responsable de provocar nuestro sufrimiento ni de lo que está pasando. Jesús se encontró en el centro de este problema de la muerte y muerte de cruz, y Él tomó la actitud correcta. Es mi destino, es lo que me toca vivir. Entonces, por amor a aquellos que han de salvarse, yo voy a seguir caminando. Y entonces hoy, por amor a su familia, levántese. Hoy, por amor a usted mismo, crea en Dios. Hoy, pues, por poder consolidar el corazón de los suyos en este tiempo adverso, confíe en Dios. Y entonces, cuando nosotros tomamos o asumimos la actitud de reconocimiento, nos arrepentimos, la respuesta de Dios es inmediata. Dios nunca llega tarde. Dice entonces que uno de los malhechores, cuando el otro le injuriaba y atacaba la dignidad de Jesús, el otro voltea y le dice: oye, ni estando ya en tu lecho de muerte tienes respeto por Dios, ¿no tienes temor de Dios?, le dijo. Tú y yo merecemos estar aquí. Ahí está el poder del reconocimiento. Me hago responsable, esto es lo que yo he provocado en mi vida. Pero este hombre le dijo: tú y yo lo merecemos. Dice que volteó hacia Jesús y volteó y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando la Biblia habla del paraíso, esta palabra en griego se usaba para hablar del jardín del Edén, el lugar de descanso. En la época de Jesús se usaba para hablar del lugar donde los hijos de Dios viven en paz y en felicidad hasta que llegue el día final, cuando Dios juzgará a todos. Entonces, cuando Jesús le dijo: conmigo estarás en el paraíso hoy, y cuando Él pidió paz y pidió descanso. Busquemos pues a Dios y hallaremos paz y descanso para nuestras almas.
podrás entonces, si estás acompañado ahí en tu hogar, tomar de la mano al que está a tu lado y elevar una oración conmigo delante de Dios. El que me acompañe en esta hora, podrás tomar la mano de tu hermano. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy reconocemos que te necesitamos, Padre. Necesitamos tu poder, necesitamos tu señorío. Y hoy, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo en cada casa, en cada vida se haga presente. Invocamos su nombre, Señor, para salvación, para libertad y para restauración. Te pido que abraces, Padre, a Espíritu y Vida, pero también a tu iglesia a nivel global. También te pido, Señor, que aquellos que hoy se despertaron con el deseo de que no te han conocido, pero con el deseo de saber y conocer más de ti, les abraces, Señor, les tomes en tus manos y que puedan ellos ser añadidos a tu familia, que ellos puedan ser injertados en tu cuerpo. En esta hora te doy gracias y la paz, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. Escrito está: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso. Amado Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te bendecimos y te damos gloria, te honramos. Sigue orando ahí donde estás. Y ahí donde estás te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón y que podamos entonar este canto que dice que somos un pueblo, somos sacerdotes de Dios. Ahí en tu casa declara con tus palabras que eres parte del linaje escogido de tu Dios, de tu Padre. Con su sangre adoramos. Podrás unirte en tu hogar. Si tú no te sabes este canto, yo te pido que lo medites, pero si lo sabes, sigue orando, y si quieres entonarlo, tú sigue cantando. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta. Vamos, exáltale en tu hogar, exaltémosles ahora su nombre. Al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina. Adorar, Señor, te bendecimos, te exaltamos en esta hora. al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido, nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, de todo linaje, Pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para
te damos gracias en esta hora y te bendecimos. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Les pedimos a aquellos que nos siguen en la transmisión en sus hogares que estén al pendiente. Vamos a estar dando información y el día de mañana su pastor y su servidora estaremos comunicándonos de forma personal para poder explicarles, para implementar el programa de oración, de estudio. Nos vamos a estar reuniendo el cuerpo de líderes y sus servidores para tener vigilias, oración y por transmisión también, de alguna forma para que tú te puedas unir con nosotros a adorar y bendecir el nombre de Dios. Agradezco a cada uno de los oficiales, agradezco a nuestro hermano Sabdiel, ministro de alabanza, a cada uno de sus colaboradores, a nuestra hermana Saraí Arellanes que está ayudándonos en la transmisión. Buscaremos la forma de cómo esto se pueda hacer más óptimo y no se contraríen, ¿no?, los tiempos y la palabra o las personas, pero vamos a buscar la forma de cómo seguirte bendiciendo. Esto no se detiene, sigue avanzando. Somos un organismo vivo y activo, estamos hechos para producir vida. Que Dios te bendiga.